buenas tardes nuevamente para ustedes, un placer estar acá en este seminario de filosofía y videojuegos en el que vamos a trabajar o estamos trabajando este maravilloso texto de Archeogaming del profesor Andrew Reinhardt, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, una introducción a la arqueología en y de los videojuegos. Ya esta es nuestra cuarta sesión, va a ser una sesión muy sugerente. En las dos primeras hemos leído sobre todo la introducción, que fue una introducción muy valiosa porque nos hizo una distinción epistémica, digámoslo así. Es decir, nos clasificó en qué parte de las ciencias arqueológicas estaría el archeogaming y por qué, en qué se parece a la arqueología, en qué se tradicional, en qué se distancia de la arqueología tradicional, en qué se parece a la arqueología de medios o a la arqueología digital, en qué se distancia de ellas, etc. Es decir, había estado creando una especie de nicho propio. Y habíamos visto que particularmente en el capítulo 1 iba a trabajar los videojuegos como artefactos del mundo físico sobre los cuales es susceptible de hacer un ejercicio arqueológico. Pese a que digamos esto podría ser parte de una arqueología muy clásica, muy tradicional, no obstante hace parte de toda la dimensión del archeogaming porque entiende los videojuegos como dispositivos, en sentido estricto como artefactos, ¿no? Es la palabra que hemos estado utilizando. El libro está dividido en 4 grandes partes. La primera parte hace referencia justamente a los videojuegos como artefactos arqueológicos en el mundo físico. La segunda parte, que seguramente vamos a empezar hoy, hace parte de la arqueología dentro de los videojuegos, es decir, la arqueología como tema, como motivo videolúdico, bien sea en la mecánica, bien sea en la narrativa. Vamos a mirar eso poco a poco. Entonces vamos a terminar hoy el primer capítulo. El primer capítulo, como lo acabamos de decir, trató específicamente sobre los videojuegos como artefactos en el mundo físico y habíamos dividido el capítulo, digamos, como en 3 grandes apartados. El primer apartado, que tenía que ver con el Atari Burial, que tuvo lugar en Alamogordo, en Nuevo México, creo que era New México. La segunda parte que tenía que ver justamente con todo este espacio de juego físico que se dio sobre todo en los 70s, 80s, que era el espacio de los arcades, lo que habíamos denominado acá maquinitas, que es como se le conoce en mi tierra, acá en Bogotá. Y hoy vamos a seguir un poco avanzando en eso. Particularmente vamos a mirar otros espacios físicos que generaron o motivaron algunos aspectos digamos, algunos enfoques o unas lecturas arqueológicas del espacio físico a partir de un ejercicio lúdico. La portada, digamos, la pieza del día de hoy, pues obviamente nos tenía Pikachu en su portada. Y entonces pues naturalmente vamos a hablar de él porque hay una parte dedicada específicamente a Pokémon Go. Pero bueno, vamos a ir mirando esto con calma. Entonces, bueno, aprovecho para darle un saludo especial a Arqueología Urbana, que nos está saludando. Un gusto saludarte. Tú estás desde Chile, si mal no recuerdo. Un placer, ojalá algún día puedas venir a estas tierras y, oye, hablar mutuamente de eso. Alguna vez estuve en Chile, bonita tierra, quisiera volver también, ya hace más de 10 años. Pero bueno, un placer saludarte. Y hoy tengo un par de preguntas arqueológicas que creo que voy a soltar en la medida en que vayamos avanzando. Así que si me puedes dar una mano con eso sería súper. Porque, bueno, como te digo, soy cero arqueólogo, pero este tipo de cosas necesitan, o pues vale la pena que nosotros podamos aclararlas. Entonces, bien, vamos a arrancar hoy específicamente con lo que nosotros tenemos acá en pantalla, que es el segundo, bueno, en sentido estricto sería casi el tercer apartado de este primer capítulo, ¿no? Los Gaming Spaces Game Development Studios, o sea, los estudios de diseño de videojuegos como espacios de juego. Recordemos que habíamos terminado justamente con eso, que al autor, a Andrew Reinhardt, le interesa fundamentalmente en este primer capítulo como ciertos espacios físicos que, si bien tienen que ver, digamos, con el mundo de juego, terminan transformándose de una u otra manera en otro tipo de espacios, ¿no? Entonces dice acá que los barns, es como los establos, se transforman en tabernas, las iglesias se transforman en hoteles, y él mismo ya había puesto la metáfora un poco acá atrás, la habíamos visto, no recuerdo dónde estaba, un poquito más atrás, ¿no? Cuando él dice que
hacia acá que dice que I could play or pray, que él dice que cuando uno entraba, o bueno, según él, que cuando se entraba a estas tiendas retro gaming, uno entraba en actitud de peregrino, ¿no? Like some pilgrim. Y bueno, es cierto hasta cierto punto. Naturalmente es una metáfora, es una comparación no exenta de dificultades, pero la tomamos completamente por el lado amable, entendemos a lo que el autor apunta, y el autor apunta justamente a que estos espacios se vuelven una especie de sitios significativos. Hay una teoría que a mí me gusta mucho de un antropólogo, bueno, tiene distintas disciplinas, pero él se define a sí mismo como antropólogo, que se llama Marc Augé. Marc Augé se escribe, Marc Augé, francés. Él tiene un libro famosísimo, súper famoso, que se llama Los no lugares. Creo que puedo poner acá la portada. Los no lugares, lugares de espacios del anonimato, creo que se llama, es el subtítulo del libro. Espacios del anonimato. Sí, denme un segundo. Se supone que yo, si hago esto, me debería permitir. Ahí está. Bueno, no se ve, no es lo mejor, creo, con la búsqueda, pero está bien. Los no lugares de Marc Augé, el espacios del anonimato. En ese libro, que lo recomiendo completamente, es un libro maravilloso, dice Marc Augé que podríamos diferenciar los espacios en dos, digamos, o en sentido estricto, sí, podríamos diferenciar en lo que serían los lugares y los no lugares. Los lugares se caracterizan por tres condiciones fundamentales. Inicialmente son espacios históricos, es decir, hay una historia que hay ahí. Son espacios relacionales, es decir, establecemos acá como una serie de vínculo afectivo o emocional, o sí, pues con el espacio. Históricos, relacionales y se me olvidó la otra característica, la otra determinación. Ahorita si me acuerdo se las digo. Por otra parte, los no lugares carecen justamente de ello. Son espacios genéricos, no son históricos, no son relacionales, no tienen, digamos, como un trasfondo en el cual se defina o se determina una especie de naturaleza del espacio en este sentido. Lo cual lleva a él a mostrar que hay una serie de espacios del anonimato, y va a mostrar cómo el mundo contemporáneo, lo que llamaríamos la modernidad líquida o la posmodernidad, etcétera, son espacios que abundan, ¿no? Entonces, este tipo de espacios como los gimnasios, que más o menos todos se parecen, los malls o centros comerciales, que más o menos todos se parecen, los supermercados, que más o menos todos se parecen, es decir, son lugares del anonimato porque son todos más o menos, los aeropuertos, en fin, son todos espacios del anonimato porque son más o menos parecidos, a tal punto donde pues la gente que está ahí es más o menos parecida, o sea, genérica, o sea, anónima. Él considera que digamos que esto permite, digamos, una dialéctica muy interesante entre espacios, entre lugares y no lugares. Y bueno, de eso trata el libro. Yo simplemente se los recomiendo, lo leí hace un tiempo. Recuerdo que son tres características: históricos, relacionales, y tengo que buscarla. En fin, ¿por qué traigo a colación a Marc Augé? Justamente porque la lectura que vamos a hacer ahorita de los gaming spaces, de los espacios de juego, tiene que ver con esto. Para muchos, los estudios donde se enseñaron los videojuegos son, pues eso, estudios, casas, edificios, talleres. No tienen nada realmente significativo. No obstante, para los amantes de los videojuegos y sobre todo para estos peregrinos que van a estos sitios con actitud de peregrinos, como en búsqueda de una reliquia, como tras un sentido de lo sagrado, pues justamente se constituyen como espacios fundamentales, ¿no? Espacios fundamentales y, oye, ¿por qué no incluso espacios fundacionales? Él lo reconoce de esta manera, así como, pues muy escuetamente. Perdón, y de hecho arranca justamente por ahí. Dice que la arqueología de los espacios de juego del mundo real, ¿sí?, se extiende más allá de los arcades y de las tiendas de retro gaming y llegan hasta los estudios mismos. Cuenta, pues digamos, va a contar una serie de historias que me interesa repasar rápidamente, ¿sí?, acerca de los espacios donde se estaban diseñando ciertos juegos, ¿no? ¿Qué pasó con esos espacios? ¿Qué quedó del diseño de esos juegos en esos espacios? Entonces digamos que va a trabajar sobre todo el caso de Black and White, que es un juego que le gusta particularmente al autor. Es un juego ya tiene 21 años. 20 años, salió a mediados del 2001. Es un juego, pues no sé si todavía se pueda jugar, podría ser. Y también el juego de Fable, que es un juego de Microsoft, que es un juego bastante sugerente.
y resulta muy valioso en este sentido. Arqueología Urbana nos acaba de decir que son, sí, las tres condiciones de los lugares de Marco Y. Son históricos, relacionales e identitarios. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo grandote desde Colombia hasta Chile con esta ayuda. Tal cual, esas son las tres características. Y justamente es lo que vamos a mirar acá. Mientras que para cualquier paciente, cualquier transeúnte, digamos, los estudios de Microsoft o los estudios de, pues sí, en este caso de Lionhead Studios, etcétera, pues son eso, un estudio más, una oficina más, una agencia de diseño más para digamos, el arqueólogo que se dedica al arqueogaming, o en su defecto el jugador que llega a estos estudios casi como con nostalgia de peregrino en búsqueda de lo sagrado, pues va buscando justamente un espacio de identidad histórico y relacional. Es decir, muchas veces se buscan las, no sé, cuestiones como qué quedan ahí, artes, objetos, formatos originales, diseños únicos. A veces naturalmente se hace con un valor comercial, ¿no? A ver qué se puede rescatar y qué se puede comercializar y vender. Pero en otros momentos es, digámoslo así, es un interés genuino por el sentido. O sea, por hacer de ese espacio como una especie de basílica, por llamarlo así, o sea, donde se ha manifestado lo sagrado y que de una u otra forma, pues ahí aparece. Él dice que en tanto un arqueólogo, yo he tenido preguntas, algunas de las cuales todavía están pendientes de respuesta, ¿sí? En tanto que Microsoft y Lionhead continúan trabajando a partir de, pues aun cuando no hayan terminado cierto tipo de juegos, ¿no? Pero él dice, en segundo lugar, me causa curiosidad qué habrá pasado, ¿sí? Con este Fable Legends, que nunca fue terminado, ¿sí? Y que pues Microsoft de una u otra forma anunció y prometió y finalmente no se hizo. No hay una escala fija, pero se dice más o menos que de cada 10 juegos que se proponen en la industria, claro, ahorita con la incursión independiente es un poco diferente, pero se dice que por cada 10 juegos que se proponen en la industria se cancelan 7. Eso quiere decir que hay desarrollos, digamos, de esos 7 algunos son rechazados de entrada, otros adquieren un desarrollo ulterior, ¿sí? Y finalmente pues son rechazados en mitad de su camino. Y hay muchísimos juegos que pues han sido rechazados o digamos, sí, pues no se han llevado a cabo, no se han ejecutado y han sido desechados. No obstante, no se desechan por completo, hay de una u otra forma rezagos de ello. Uno de los ejemplos más famosos es un juego que estaba haciendo LucasArts antes de que George Lucas le vendiera la saga Star Wars a Disney. En ese momento LucasArts está diseñando un juego inspirado en los clones, estos soldados blancos de Guerra de las Galaxias, que eran parte del Imperio. Y se habían avanzado bastantes cosas. Cuando Disney compra la franquicia, naturalmente compra también los desarrollos de los videojuegos, no los sigue desarrollando. Y pues la pregunta de muchos es, ¿dónde está? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó? Y pues repito, no faltan los peregrinos, en este caso revestidos de una actitud de arqueólogos o de arqueogamers, sería arqueogamers, me gusta la expresión, pues que van en busca un poco de eso, a mirar qué pasó con eso, dónde están, cuáles son los archivos. Algunas veces se encuentran filtraciones de esos juegos que nunca salieron y eso tiene un nivel arqueológico significativo. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero específicamente porque nos establecen una relación con el pasado a partir de los artefactos, ¿sí?, que tenemos en el presente, ¿sí? Eso naturalmente implica un ejercicio de hallazgo, quizás no tiene que ver con la arqueología clásica, tradicional, un poco de fantasía que tenemos nosotros en la cabeza de, oye, una persona con una pala en un desierto, pese a que así se sacaron los cartuchos de Atari, sino que esto tiene que ver más con trabajo de archivo, buscar en computadores viejos, servidores ya en desuso, etcétera, etcétera, etcétera. Él sigue insistiendo con esta premisa, dice, mira, yendo un paso más allá, yo también quisiera saber si Microsoft planea, ¿sí?, archivar Lionhead Studios en sí mismo, ¿sí?, sus emails, sus archivos y sus físicos, bueno, efémera, no tengo ni idea cómo traducirlo, o sea, los escritos, el arte, los storyboards, además como toda su cultura corporate culture, ¿sí?, toda su cultura corporativa. Lionhead era este estudio que había diseñado Black and White en el 2001 y también ayudó en parte a crear Fable, pero bueno, luego quedó un poco de lado.
Fue comprado por Microsoft y pues la pregunta de él es, ¿y qué pasó con eso? ¿Dónde está eso? De alguna u otra manera, es decir, las cosas no se crean ni se destruyen. Bueno, naturalmente los archivos se pueden destruir hasta cierto punto, pero la mayoría de industrias conserva. La pregunta es ¿cómo? ¿Hasta qué punto? ¿Desde qué perspectivas? Etcétera. Eso es una pregunta que no solamente vale la pena hacer en términos de pasado, o sea, retrospectivos, sino como lo formula Alain Musset, el autor de este texto de geohistoria o geoficción que les mostraba la primera sesión. Vale la pena proyectarla hacia futuro, es decir, ¿cuáles serán los archivos que se mantendrán a futuro de nuestro tiempo histórico? Naturalmente eso no lo sabemos y no tiene sentido ponernos a hacer acá profecías, pero el hecho de que nosotros nos preguntemos en esa perspectiva, es decir, ¿qué descubrirían de nosotros, arqueólogos del futuro? Nos permite darnos cuenta, digamos, sirve según él como un primer radar geoficcional de cuáles son los espacios más significativos. Naturalmente esto no tiene un criterio de certeza al 100%, pero muchas veces el futuro que nosotros pensamos habla más de nosotros que del futuro mismo. Y eso es una premisa que vale la pena tener en cuenta. Alain Musset trabaja un concepto muy bello, muy sugerente, que me gusta mucho, y es el concepto de las ruinas futuras. Es decir, ¿qué de nuestro presente va a ser una ruina en el futuro? Ruina... O sea, naturalmente aguanta toda una gran reflexión y digamos explicación, pero vamos a entenderlo de la manera más escueta. Ruina como lo que queda de algo, ¿sí? Naturalmente hay cosas que van a dejar ruinas, otras no van a dejar ruinas. Muchas de nuestras representaciones postapocalípticas terminan mirando justamente aquello que para nosotros resulta significativo hoy. Por eso en todos los relatos postapocalípticos pues básicamente quedan las ruinas de lo mismo, las ruinas de París, las ruinas de Nueva York, las ruinas de San Francisco, las ruinas de las grandes ciudades de una u otra manera, ¿no? No porque eso sea lo que vaya a quedar en ruina, podrían ser otras cosas, pero justamente es lo que muestra que es lo significativo para nosotros. Bueno, volvamos un poco acá al texto. Dice que hablando desde una tradición arqueológica un poco más tradicional, ¿qué ha pasado con el espacio físico de que pues alguna vez ocupó Lionhead Studios? ¿Sí? Y va a poner acá una premisa que a mí me gusta, que dice, leamos este párrafo, dice, sería interesante visitar el edificio en la vía Ockham, ¿sí? En los años que siguieron a la salida de Lionhead Studios, y hablar a sus tenants acerca de la historia del edificio, ¿no? Que como está escrito, ¿sí? Pues de una u otra forma el edificio sigue sin estar unclaimed. No sé cómo traducirlo. La arquitectura tiene su propia clase de memoria, así que ¿qué clase de fantasmas ha dejado Lionhead detrás? A mí me gusta esa pregunta jauntológica. La jauntología es una forma... podríamos decir que pertenece a la deconstrucción, porque Derrida la formula en su libro Espectros de Marx y la va a trabajar luego en Fuerza de Ley y se va a volver como un leitmotiv en los escritos posteriores de Derrida, sobre todo en los 90s. Y la noción que tiene Derrida de fantasma o de espectro es justamente un ser cuyo ser no consiste en la presencia. Tradicionalmente nosotros hemos entendido, y eso es una premisa filosófica clásica, el ser como presencia, ¿no? Esa es la teoría de las ideas de Platón, ¿sí? Si decimos que esto es rojo, es porque el rojo está en él, o porque la idea de rojo está en esto, o porque esto participa en la idea de rojo. Es decir, hay una relación de presencias. Derrida, tomando el ejemplo del papá de Hamlet pues en la tragedia de Hamlet de Shakespeare, muestra cómo el fantasma se vuelve, digamos, parte de una disociación ontológica, ¿no? Es un ser, dice Derrida, que un fantasma es aquel que permanece en el espacio pero no en el tiempo. ¿Sí? Es decir, está en un tiempo destruido, ¿sí? Literalmente dice rajado, ¿sí? Pero pues podríamos, o disgregado si lo queremos un poco más bonito, ¿sí? Está el fantasma habita en esto, y entonces el fantasma, pese a que está en un espacio, no está en un tiempo. Y Derrida le llama la atención cómo podríamos, desde una perspectiva jauntológica, que la llama jauntológica porque pues hace referencia a los fantasmas, ¿sí? Y porque en francés la palabra jauntología y ontología suenan igual.
cosa que ya Derrida había hecho con los dos términos de la diferencia y la diferencia, pero bueno, eso lo vamos a ver para otro momento. No obstante, me llama poderosamente la atención, porque la pregunta por los fantasmas de un espacio, en el fondo, que es una pregunta desde la filosofía, pues una pregunta hauntológica, claramente tiene que ver con una pregunta arqueológica, es decir, ¿qué es de lo que hay? Nos habla de lo que ya no está. Que de lo que hay nos habla justamente lo que ya no está, y cuyo no estar consiste de una u otra forma su manera de estar, ¿sí? Entonces nos dice que el estudio está en el limbo, ocupado por elementos de su pasado, pero no por su gente, y se vuelve justamente un escenario muy parecido a lo que sería posteriormente, por ejemplo, anteriormente, perdón, la imagen de un castillo, ¿no? Un castillo. Hace poco escribí un libro que, bueno, por ahí lo está publicado en Amazon, que se llama La filosofía de Castlevania. Por ahí, de hecho, debo tener una versión original de autor que me mandaron. Bueno, ahora lo muestro. Y en el libro termino justamente con una reflexión a propósito de la idea del castillo, porque el castillo establece la relación de Drácula con el espacio, pero más allá de eso muestra justamente esta correlación, si se quiere, entre hombre-mundo, de la cual no nos podemos sustraer. Pero bueno. Sigamos un poco acá con las ideas que él va desarrollando en este sentido, y va a mostrar que la arqueología, bueno, pues lo dice acá, cuando nosotros consideramos la arqueología en el capitalismo tardío y del pasado reciente, estos edificios son la norma, no la excepción. Los arqueólogos se ven confrontados con diseños corporativos construidos por unos aspectos tecnológicos, ¿sí? De una cultura digamos, de movimiento rápido, etc. Y la pregunta que él se termina haciendo es, nosotros podemos acercarnos, digamos, a este tipo de espacios, de estudios donde se diseñaron los distintos videojuegos, ¿sí? Con una perspectiva, pues digamos, como un turista, ¿sí? Es decir, ¿sí? Donde nosotros podríamos mirar curiosidades, pero quien realmente se acerca no es un turista, ¿no? Dice, nosotros no nos acercamos como turistas a los estudios de Lionhead, sino que deberíamos no disminuir la importancia del lugar que tiene... La importancia que tiene este lugar en la historia de los diseños de los juegos. Eso es muy llamativo. No, él va a poner, bueno, repito, él está tomando básicamente el ejemplo de Lionhead Studios y de Microsoft a propósito de los dos juegos que hemos mencionado, Black and White y de Fable Adventures, pero eso se podría aplicar a una cantidad de aspectos mayores, ¿no? Sobre todo cuando hoy por hoy, en pleno 2022, hay muchos estudios que han sido comprados por otros. Ejemplo, Microsoft acaba de comprar Activision, Blizzard, etc. Y pues muchos de sus estudios, de sus edificios físicos, de la producción, de los archivos, de las actas, etc., pues ahora hacen parte de Microsoft, y vale la pena volver a hacernos la pregunta que él se estaba haciendo, ¿no? Esta pregunta que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? ¿Se van a mantener sus correos, sus archivos, todos sus efemera físicos, ¿sí? O dónde podríamos, o qué significa, pues, de una u otra forma la desaparición de todo eso? Naturalmente, repito, una empresa como Microsoft no tiene problemas de almacenamiento, seguramente podrá digitalizarlos y demás, pero eso nos devuelve a la pregunta arqueológica que habíamos tratado desde el comienzo con el Atari Burial: que merece conservarse y que merece desecharse. Y ese criterio, pues, nos está poniendo en una perspectiva arqueológica con una relación filosófica y sí directamente con el mundo, es decir, qué es aquello que nos resulta significativo y qué es aquello que no nos resulta significativo. Bien, él nos va a mostrar, y acá es como la tercer aspecto, digamos, como otros aspectos de los videojuegos, ¿sí? Digamos, transformado, afectado el mundo físico, que es donde vamos a poner el ejemplo de Pokémon Go. Ya vamos para allá. Y él arranca con una tesis arqueológica sugerente. Dice: los videojuegos, como los sitios arqueológicos en el mundo natural, crecen y cambian con base en los usos humanos y sus necesidades, o las necesidades humanas. Nuevas características y funcionalidades son agregadas, el código es reescrito, los errores son arreglados digamos, rediseñados. Y justamente tiene que ver esta práctica con
pues la transformación o la transformación de la concepción de los videojuegos meramente como un software o como un juego a como artefactos arqueológicos, ¿no? Él va a poner un ejemplo muy simpático. Sí, que muestra un ejercicio arqueológico de lo que está pasando acá, y él nos dice, mira, no es tan reciente, es de hace simplemente 7, 8 años, y ahí está, y a veces no nos percatamos de esto, y son huellas que una mirada arqueológica puede ir detectando y puede encontrar y profundizar de una mejor manera. Nos va a poner el ejemplo de, bueno, dice que acá las noticias, dice que acá las noticias mostraron que el 4 de agosto del 2015 el desarrollador Bungie, ¿sí?, que había tomado parte con el actor Peter Dinklage, no sé cómo se pronuncia, ¿sí?, para la expansión de Destiny. Él es el actor que hace de... Él aparece en Juego de Tronos. Es que la verdad no me vi Juego de Tronos, entonces no sé, no me acuerdo muy bien su personaje, pero es el que le hace el guante a Thanos en la serie de Marvel, ¿no? Apareció en muchas películas. Dice que él había hecho la voz de unos personajes bueno, acá dice que fue Tyrion Lannister en Game of Thrones, tal cual, ahí está. Él había hecho la voz de un personaje para Destiny, para la expansión de Taken King. Y en algún momento, por alguna razón, sin que el estudio explicara muy bien por qué, decidió cambiar toda esa voz. Decidió cambiar la voz del personaje. Así que contrataron a otro actor que básicamente pues vino a traer a rehacer todas las líneas que ya había grabado el señor, ¿cómo es que se llama? Peter Dinklage, vamos a decirle Dinklage. Y justamente lo que le llama la atención es este tipo de sobreposición. Funciona a la manera una especie de palimpsestos, ¿no? Es decir, recordemos esos palimpsestos en la antigüedad donde algo se escribía sobre lo que estaba abajo, y él decía, mira, estas líneas quedaron escritas sobre las que estaban abajo, no obstante las que estaban abajo todavía de una u otra forma están ahí. En algunas veces se encuentran dentro de los juegos, en este caso no, están dentro de los archivos de Bungie, pero ahí están. Es decir, es un trabajo que se hace sobre otro, y esta dimensión palimpséstica, no sé si esa palabra exista, esta dimensión palimpséstica no es extraña en los videojuegos, sino al contrario, ¿sí? Es una práctica que va a estar, digamos que va a ser muy, muy común, y eso muestra, digamos que el estatuto de artefacto, ¿sí?, que va a tener los videojuegos, y por ende su justificación desde una perspectiva arqueológica. Él nos va a mostrar acá más adelante, bueno, nos pone un poco acá el ejemplo del Damnation Memory, pero bueno, sí, leámoslo porque es bonito, es sugerente. Dice, bueno, ¿y cómo esto cuadra con el arqueogaming? When in not long, no se necesita mirar demasiado, digamos, muy intensamente en los perdón, en los records arqueológicos, o sea, en los archivos arqueológicos, para descubrir docenas y decenas de ejemplos o de instancias de una damnatio memoria, ¿no?, que viene del latín para condenación de la memoria, donde emperadores y faraones habían demandado o exigido que imágenes de sus predecesores fueran completamente revocados y arrancados y destruidos, ¿sí?, justamente para que pues no se recordara antes de ellos, ¿no? Después de la muerte del faraón Akenatón de la dinastía XVIII, que introdujo la adoración monoteísta del dios Aten a Egipto, su sucesor Horemheb, el último faraón de la dinastía XVIII, destruyó todas las imágenes de su predecesor. Digamos que lo que estamos, repito, tiene que ver justamente con esos palimpsestos. No obstante, un ejercicio arqueológico es capaz de darnos cuenta de las ruinas, pues en la medida en que se conserven, repito, de las ruinas de lo que hay de las estatuas y del culto de Akenatón, del culto monoteísta del antiguo Egipto, de la misma manera que un ejercicio de arqueogaming puede mostrarnos qué es lo que está a la base, ¿sí?, de todo lo que finalmente sale a la luz, ¿no? Hay muchos juegos, muchos videojuegos
que en su diseño incluyen, digamos, una posible expansión, ¿sí? Sobre todo depende si las ventas son buenas y demás, pero si uno se pone a mirar los diseños, el código, digamos, hacerle toda la ingeniería inversa al programa, es posible encontrar justamente unos aspectos que están ahí como en plan de palimpsesto, es decir, están ahí, están a la base, no son visibles, pero eventualmente de alguna manera muestran los planes originales o las intenciones actuales de los diseñadores, y eso es posible hacerlo. Llama poderosamente la atención y es algo que el autor está haciendo insistentemente, que el... ¿Cómo es? Es que me acuerdo, es en inglés. Lo acabamos de leer. Bueno, el autor insiste justamente en mostrar que cuando nosotros nos... Perdón, estoy un poco resfriado. Cuando nosotros nos acercamos, digamos, o hacemos un ejercicio de arqueogaming, el punto fundamental es que nosotros estamos tratando con pasado reciente, ¿sí? Y ese pasado reciente, por alguna extraña razón, que él básicamente va a considerar que es una especie de prejuicios arqueológicos, pues es despreciado en virtud de un pasado más remoto. Parecería que entre más lejano el pasado, más validada está la arqueología. Y pues él insiste en que no, la arqueología tiene que ver justamente con lo que resulta significativo. Creo, me corriges, arqueología urbana si estoy diciendo herejías. La arqueología tiene que ver justamente con la significación que tiene nuestro presente, el descubrimiento del pasado, y ese pasado pues no se trata de, digámoslo acá, de tipificarlo, o mejor dicho, de jerarquizarlo en términos de el pasado más antiguo es mejor o tiene una mayor calidad de pasado que el pasado más reciente, ¿no? Sin embargo, es algo que en nuestras representaciones existe. Hay muchas razones para explicar eso, no vienen al caso. La filosofía de la historia se ha desgastado hasta el infinito tratando de mostrarlo, pero bueno, vamos a dejar eso un poco ahí y vamos a dar un paso adelante. Dice que los arqueólogos deben de estar en la capacidad de deducir por qué un ruler, un gobernante, ¿sí? Digamos que dominó sobre los otros e incluso los condenó a la memoria. Este giro de lo que pasó en Destiny, ¿sí? Y el intento de reemplazar las voces de Dinklage, que se llama de Tyrion Lannister, sí, creo que era lo que nos está diciendo acá arqueología urbana, sí, justamente tiene que ver con eso, ¿no? No importa que sea un pasado reciente, llama la atención. Incluso a veces esta sensación de presencialidad hace que nosotros nos obviemos u olvidemos la dimensión de pasado que esto connota, y pues obviamente necesitamos a veces necesitamos más la arqueología para recordar nuestro propio pasado reciente que para reconocer y valorar el pasado más remoto, ¿no? Entonces él vuelve sobre su tema y dice, mira, consideremos los juegos como un artefacto por un momento. Bueno, eso ya es una tesis, lo hemos sostenido, ya lo aceptamos. Primero, aunque los juegos están disponibles en un medio físico aplicando la expansión, aplicando sus packs de expansión a los juegos, a las consolas, etcétera, ¿sí? Nuevas compras habrían hecho que la voz de North, que es el reemplazo de la voz de Dinklage, ¿sí? Digamos, se sobrepongan a la instalación. Para muchos jugadores, incluso para mí incluido, dice el autor, el juego y sus expansiones fueron comprados vía internet en PlayStation, ¿sí? Así que las voces fueron directamente descargadas a las consolas, tal como si Dinklage nunca hubiera existido. Sí, la única prueba de que Dinklage contribuyó al desarrollo de Destiny puede ser encontrado vía el legado que tienen algunos videos gameplay en YouTube o en Twitch, así como algunas variaciones de noticias de sitios que lo han reportado. Pongo acá esto es muy común, pasa sobre todo ahorita, ha pasado mucho en los remakes. Pongo el ejemplo de Metro 2033 porque fue un juego que para mí fue muy significativo en el momento en el que lo jugué. Yo de verdad lo recomiendo. Está basado en una novela que se llama Metro 2033 de un autor ruso que se llama, ahí sí me corcho, Dmitry Glukhovsky. ¿Glukhovsky? Sí, Glukhovsky, así aparece.
Dmitry Glukhovsky escribió un libro que se llama Metro 2033. Vamos a poner acá la imagen de Google. Luego sacó una saga, 2030, Metro 2034, Metro 2035. No se corresponden completamente con las otras sagas de juegos. No obstante, el juego cuenta un futuro distópico en Rusia, futurista. Bueno, no sé, a este paso de la guerra no sabemos qué tan futurista o no sea. O sea, qué tan ficcional o no. Y diseñaron un videojuego. Y el videojuego es muy significativo, repito, justamente porque tiene una experiencia de inmersión profunda. Cuando sacaron la saga Metro Redux, que tiene los dos juegos, tiene Metro 2033 y Metro Last Light, que es digamos, la segunda entrega del juego, hicieron una actualización para las nuevas consolas y las consolas de la octava generación. Y oye, sí, efectivamente el apartado gráfico mejoró y demás, pero hubo aspectos que desaparecieron y que para mí en lo particular era importante. Hay un capítulo, hay un apartado, además que es una de las misiones en el mundo en toda la historia de los videojuegos que yo he jugado, que me ha resultado más significativo, porque siendo un shooter, es decir, tenemos que sobrevivir disparando y demás, es un momento donde no hay que dispararle a nada. Estamos pasando por el metro y dicen, oye, espérate, en esta parte del metro habitan fantasmas. De hecho, se llama así, la misión se llama Fantasmas. Y cuentan, pues, quiénes son aquellos fantasmas que viven en el metro. Bueno, o sea, un poco la historia, no vamos a hacer demasiados spoilers, pero hay una clarísima sobreposición en términos de palimpsesto de lo que fue el Metro 2033, cómo presentaron a esos fantasmas y cómo son presentados en sus sonidos, apariencia y demás en Metro Redux. Muy seguramente con el paso del tiempo y a futuro, y es algo que le interesa ahorita al autor, la primera versión va a desaparecer. O sea, la primera versión va a desaparecer básicamente porque no va a ser jugable, y la versión Redux se va a ir manteniendo. Un poco lo que pasó con la saga de Star Wars. Cuando George Lucas grabó el episodio 4, 5 y 6 por allá en los 80s, pues esos fueron los que yo vi de niño. Luego en los 2000 sacaron las versiones reeditadas, mejoradas, actualizadas, donde hubo ciertos cambios, y posteriormente hubo otros cambios donde incluso el fantasma de Anakin de la Fuerza no era el actor que había encarnado la figura de Darth Vader en los 80s, sino que era Hayden, el actor que hace de Darth Vader joven, que ahora va a salir en la serie de Obi-Wan. Se van sobreponiendo, y ahorita conseguir una versión original de Star Wars no es tan fácil. Es decir, en Disney Plus no están, en internet no es tan fácil, porque son series y sagas que se tienen de hace mucho tiempo. Yo tengo una que alguna vez conseguí porque yo tenía el cassette grabado en VHS, entonces lo pasé a un CD, a un DVD, pero ahora actualmente no tengo reproductores de DVD en mi casa porque pues ya no se usan. Entonces justamente tenemos cómo van desapareciendo estos registros, y a veces, no, repito, la historia más reciente, el pasado más reciente, se nos presenta como pura, de una manera inmanente, inmediata, como inmediatez pura, y no tenemos la capacidad de tener en perspectiva a veces esta relación histórica que constituye nuestro presente con el pasado reciente, cosa que sí tenemos con el pasado remoto. Eso es algo que el autor insiste todo el tiempo, y es que el archeogaming cada vez tiene que ver cada vez más tiene que ver con el pasado reciente, y oye, pues es una excelente herramienta para abordarlo. Nos va a mostrar justamente este tema del que ya estamos hablando, de cuál es el problema de la preservación, y esto es un tema clave del archeogaming. Dice que esto conduce a la gran pregunta de el archivación, no tengo nada cómo decir, bueno, el archivo y la preservación de los videojuegos, especialmente lidiando con los medios que existen, ¿sí? Actualmente pues en la nube, y pues cuando ya no se pueden grabar a un disco, ¿sí? Existe, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos una forma de conservación que se llaman los long play. Uno puede buscar en Google long play del juego que uno quiera. Bueno, particularmente en YouTube es mejor, pero en general en Google también aparecen muchas cosas. Uno encuentra long play, no sé, Symphony of the Night, long play Castlevania, long play Mario 64, y son juegos que por lo general carecen de narrador, no son streamers, o sea, no es gente que esté comentando su partida, simplemente están jugando y juegan el juego
lo más completo posible. Incluso algunos lo juegan al 100% de una manera completa para mostrar y conservar, así sea de una manera visual, ya no lúdica o ya no videolúdica, o sea, ya no tengo el control, pero por lo menos hay un registro de qué iba el juego y cómo se jugaba. ¿Sí? Naturalmente a través de quién lo jugó, pero es una forma de conservación, justamente porque hoy en día pues conservar los videojuegos se vuelve un tema no solamente técnico, de hecho técnicamente es más fácil, se vuelve sobre todo un tema legal. Sí, por tema de derechos que caducan, derechos que no fueron comprados pero tampoco vendidos, entonces terminan estando en una zona gris, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de la arqueología es la conservación, preservación y archivo de lo que se encuentra, de lo que ya ha sido hecho y bueno, de lo que ha sido hecho por profesionales y por conservadores profesionales y que ha sido publicado por el personal de excavación. Existe, y lo estaba mirando, lamentablemente no encontré el sitio web, parece que está caído, lo cual sería una tristeza porque sería justamente como el incendio de un museo, ¿no? Es el equivalente un poco al incendio de un museo. El museo se vuelve como un espacio de conservación. El incendio de un museo es la destrucción de un espacio de conservación. En este caso, el archivo de videojuegos de la Universidad de Texas, pues se supone que ha estado haciendo un archivo. Yo aspiro y espero que ese material esté de todas maneras en alguna parte. Pero a la fecha, digamos, lo revisé estos días y no encontré, la página, repito, estaba caída. Y justamente tiene que ver con eso. Aquello que se está conservando, se pierde porque se pierde el lugar donde se estaba conservando, ¿no? No se sabe o nadie sabe realmente cuántos juegos han sido escritos, cuántos han sido jugados y cuántos han sido olvidados, ¿sí? Y si esto no es claro con lo que tradicionalmente llamamos los juegos AAA, pues cuando hablamos de los indie games, pues esto tiende al infinito, ¿no? Hay una cantidad de juegos que simplemente se han olvidado porque los sistemas operativos se han actualizado. Por ejemplo, muchos de los videojuegos diseñados para las primeras versiones de Android, para el 2, para el 3.0, ya no se consiguen, tampoco se pueden jugar. Pasa lo mismo con juegos diseñados para Apple, para el iOS 3, 4, por ejemplo. Prácticamente ya no están en la tienda, ya no están en la Apple Store. No se pueden descargar, no se pueden jugar. ¿Cómo los conservamos? De una u otra forma marcaron un presente, pero ¿cómo los conservamos? Esa es una pregunta muy sugerente y yo creo que acá Andrew Reinhardt apunta completamente y con gran sensatez a la tarea de lo que es el arqueogaming, ¿no? Más adelante vamos a mirar, bueno, acá habla un poco acerca de Minecraft, me interesa un poco mirar acá esto que sí es digamos significativo, porque más adelante vamos a volver sobre Minecraft. Dice, la pregunta, ya lo había dicho antes, la arqueología, en particular la garbología, que es el estudio de las basuras, ¿sí? En términos arqueológicos, nos permite reconocer lo que ha sido valioso para una sociedad a partir de lo que la misma sociedad ha desechado, ¿no? O a una cultura a partir de lo que la misma cultura ha desechado. Esto nos pone en una, digamos, dialéctica o en una lógica de conservación y desecho. ¿Qué conservamos y qué no conservamos? Habíamos visto ya el ejemplo que arranca justamente con el Atari Burial, cuando habíamos desechado, bueno, Atari había desechado una cantidad de cartuchos y hoy en día pues se han rescatado y se han comercializado y se han vendido y adquieren otro valor. Y el hecho de vender hoy en el mercado un cartucho de E.T. de Atari es diferente si ese cartucho estuvo enterrado así no lo estuvo. Sí, eso muestra justamente la idea, la tesis que ha estado sosteniendo el autor todo este tiempo, y es que los juegos, por lo menos en su dimensión física, en este caso como cartuchos, son artefactos susceptibles de un análisis arqueológico común y corriente. Le llama la atención y va a poner 10 criterios de conservación y va a mostrar que son los que maneja la UNESCO, y él dice, el arqueogaming trabaja con estos y justamente reconoce que más o menos los videojuegos cumplen con 3 o más de ellos. Es decir, para la UNESCO, con que se cumpla con 1 vale la pena conservarlo. Y el autor dice, el arqueogaming descubre que los videojuegos cumplen con 2, 3 o más, así que pues de entrada está justificado el hecho de que nosotros trabajemos arqueológicamente con videojuegos, ¿no? Bueno, dice que I predict the actual historical designation. Sí, bueno, yo predigo que la designación histórica de que algo
pueda ser parte, digamos, de la herencia mundial, ¿sí? Aparecerá dentro de los próximos 50 años. Aunque esto podría ser más pronto basado en que pues, lo que ha aparecido como en el 2017, ¿sí? Como lo ha apuntado Cornelius Horford, ¿sí? En la... ya, sí, acá como parte de la necesidad de considerar cómo conservar, ¿sí? Nuestra herencia actual para futuras generaciones. Así que, bueno, existe lo que se llama acá el UNESCO Digital Heritage, o sea, el sitio web de la herencia digital de la UNESCO. Y ahí se establecen, repito, estos 10 criterios. Primero, criterios de que algo merece ser conservado. Primero, que represente una obra maestra del genio humano. Bueno, un poco no es subjetiva, pero es debatible qué significa esto, pero mira, más o menos entendemos de qué va. Exhibir un intercambio importante de valores humanos, ¿sí? A lo largo del tiempo, en un área cultural, en desarrollos arquitectónicos o tecnológicos, obras de arte, monumentos, planos de pueblos o diseño de paisajes. To bear a unique or at least exceptional testimonio, contener un testimonio único o excepcional de una tradición cultural o de una civilización que está viviendo o que ya ha desaparecido, ¿sí? Ser un ejemplo maravilloso e increíble de algún tipo de construcción arquitectónica o de ensamble tecnológico o de paisaje que ilustre una etapa importante en la historia de la humanidad. Bueno, que sea también un ejemplo maravilloso, ¿sí? de asentamientos de tradiciones humanas, de usos de la tierra, de usos del mar, que representan una cultura, etc. 6, ¿sí? Que esté directamente asociado con eventos de la tradición vivida, digamos, de la tradición humana, con ideas o con creencias, ¿sí? Con artistas y trabajos literarios, etc. Que contenga un fenómeno natural superlativo o área, no tengo ni idea muy bien cómo está esto. Si habría que mirar un poco la versión en español. Creo que Arqueología Urbana tiene el libro. No sé si me ayudas a revisar cómo pues la traducción sería fenómenos naturales superlativos. Me suena raro. Pero bueno, de áreas excepcionalmente bellas o de importancia estética. Ser ejemplos maravillosos e increíbles de que representan los mayores estados de la historia de la Tierra, incluyendo registros de la vida, digamos, registros geológicos y demás. Ser ejemplos significativos que representen el desarrollo ecológico y biológico de la fauna, de la flora, etcétera, o contener, ¿sí? The most important and significant natural habitat, o contener formas de conservación de los hábitats más importantes en términos de su significación natural, ¿sí? Que favorezcan la diversidad biológica, etcétera, ¿sí? Y él nos lo dice. Entonces, mira, la UNESCO dice que con que solamente incluya uno de estos 10 es válido que se mantenga, que se haga un ejercicio de conservación. Y él dice: yo pienso que los juegos creados, ¿sí? Tienen más de uno y por ende merecen una atención universal. Notemos que el intento acá del autor es enfático y él está haciendo contener fenómenos naturales superlativos. Gracias. Sí, pues esa es la traducción, suena un poco raro. O sea, no sé qué se refiere a el diluvio, supongo, no tengo ni idea. Pero bueno, repito, todo esto quizás para nosotros que estamos acá pues leyendo un libro sobre arqueogaming porque nos gustan los videojuegos o porque nos gusta la arqueología o porque seguimos el seminario de filosofía de videojuegos, etc. Pues es decir, nosotros hemos supuesto los videojuegos, o si se quiere, para utilizar un término marquartiano de la filosofía Marquardt, hemos aceptado los videojuegos como parte del mundo. No obstante, en términos científicos siempre es difícil, o siempre ha sido difícil, digamos, incluir ciertos sectores de lo que nosotros llamamos entretenimiento dentro de un desarrollo profundamente cultural. No porque no haya pasado, no, sí, es más bien un tema de actitud. En muchas partes, en muchos momentos de la historia, el juego ha sido utilizado para explicar absolutamente todo. Desde el cosmos, ¿sí? Ya los griegos lo tenían, la teología, Nicolás de Cusa tiene un juego para explicar todas sus mandangas teológicas, la ciencia moderna diseñó mecanismos y juegos mecánicos para explicar justamente cómo funcionaba, ya estaba Kepler con sus figuras y demás, y digamos que
el problema no es que nunca se haya usado el juego, de hecho siempre se ha utilizado el juego para explicar un montón de cosas. Eso ya lo ha dicho Huizinga en Homo Ludens. El problema es que actualmente tenemos una reticencia a que el entretenimiento, que es una industria grandísima, digamos a veces hasta explotadoramente capitalista en términos terribles, ¿sí? Y cuyo interés es básicamente generar nuevas formas de mercado y de dinero, etcétera, pues se vuelva un objeto de saber. Y eso es a una forma, digamos, eso se entiende en términos compensatorios. A veces, pues nos gustaría tanto tener todo aquello que nos entretiene, y el hecho de no poderlo tener, pues que lo rechazamos de alguna manera, ¿no? Y una forma de rechazarlo es sacarlo de nuestras instancias académicas. Yo, como les había contado, soy docente en varias universidades acá en Bogotá. Y hasta hace apenas un par de años he podido empezar a trabajar temas relacionados con videojuegos. Yo empecé un blog de filosofía de videojuegos y empecé a hablar de esto desde hace más de 10 años. Acá en Colombia hay gente que lo ha hecho desde hace más tiempo, desde hace 25 años casi. No es de lo que más se hable. Y apenas, repito, hasta hace 2 años empecé por lo menos a que las universidades aceptaran un artículo de una revista sobre el tema, dirigir una tesis de pregrado sobre filosofía de videojuegos. Es digamos, no es tan usual que académicamente adquiera una aceptación. Acá el profesor Andrew Reinhardt nos está ofreciendo justamente argumentos de por qué vale la pena tomarse en serio los videojuegos desde el ámbito de las ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias humanas, etc. Es decir, porque vale la pena tomarnos incluso en serio los videojuegos, lo cual no quiere decir que pues no podamos seguir jugando. Bien, cronologías y tipologías. Esto es bastante técnico en términos arqueológicos. Lo voy a poner muy escueto para saltar a lo que nos interesa un poco más adelante, que es los videojuegos que siguen. Y dicen que los arqueólogos se preocupan básicamente con fechas, o más adecuadamente dicho, con cronologías. Es decir, que viene antes, que viene después, etcétera, ¿sí? Y pone el ejemplo de la cerámica griega. Dice, bueno, la cronología se establece a través de, en este caso, pues de la cerámica, y ha generado un sistema de nombres, los cronotipos, ¿no? Entonces nos dice que según la cerámica es posible encontrar, ¿sí?, digamos, a qué época pertenece. Dice, si tomamos una mirada a la prehistoria griega por un momento, y más específicamente a la edad de bronce, cerca del 2800 al 1060 antes de Cristo, o bueno, antes de nuestra era, dice acá, ¿sí? Nosotros podríamos, digamos, dividirla en partes, ¿sí? No sé, Helladic Early, o sea, la primera Hélade seguramente, la Hélade de la mitad y la Hélade tardía, dependiendo de las fechas, ¿sí? Dice que la primera Hélade y la Hélade tardía, o los periodos, ¿sí?, están divididos cada uno en 3 partes, y bueno, eso es lo que han hecho los arqueólogos, y no solamente los arqueólogos, sino las ciencias históricas. Las ciencias históricas funcionan periodizando el tiempo. ¿Y por qué se establece una periodización de tiempo? Se establece una periodización de tiempo no porque no porque en sí mismo hayan hechos históricos que dicen un tiempo histórico llega de aquí hasta acá, sino básicamente eso es un ejercicio puramente comprensivo. Eso nos da cuenta y razón de en qué momento podemos caracterizar una obra, un hallazgo, una producción, etcétera, etcétera. Ahora, no es puramente subjetivo, o sea, no es que dependa únicamente del investigador. Más bien depende de una gran comunidad de investigadores en un ejercicio comunicativo de su saber, que logran armar este tipo de periodización. El ejemplo es el mejor, digamos, pues, que él pone acá, es el de la cerámica griega. Y él dice que si nosotros encontramos una cerámica en Grecia, que no es muy difícil, ¿sí?, en términos de arqueológicos, bueno, habría que mirar si hoy en día, después de todas las excavaciones que se han llevado a cabo, pero de tanto en tanto, quizás ya no en Atenas, pero sí en los sitios alrededores, o quizás no en Roma, pero sí en los alrededores. No, mentiras, en Roma sí, ahorita estaban haciendo la línea, creo que era la línea C del metro de Roma, no recuerdo, habría que mirar las noticias, y es una línea que pasa cerca al Coliseo, y pues cada vez que excavan 2 metros tienen que llamar a un grupo de arqueólogos, o mejor dicho, hay un grupo de arqueólogos ahí trabajando, porque se están encontrando constantemente materiales, y pues digamos, se están encontrando pues hallazgos arqueológicos del mundo antiguo, de la antigua Roma. Él dice, oye, esto podría entenderse, ¿sí?, si nosotros lo aplicamos en el caso de los videojuegos. No pone el mejor ejemplo, y digo el mejor justamente porque creo que pueden haber ejemplos mejores, y ahorita podemos aventurarnos con algunos. Se dice, bueno,
Pero esto podría funcionar en los videojuegos. Y él dice, claro que sí. Mira, pongamos el ejemplo de Elder Scrolls, ¿no? Entonces dice, comparemos Elder Scrolls 5 Skyrim y Elder Scrolls 3 Morrowind. Dice, un simple tazón, un simple bowl, ¿sí? Como se ve en Elder Scrolls, dice, mira la figura 1.6, ¿sí? Es diferente a cómo se ve en la figura, perdón, 1.5 es diferente a cómo se ve la figura en 1.6, que es de Morrowind. Dice, ambos bowls están hechos de diferentes materiales y vienen de diferentes tiempos y lugares. No importa que sea el mundo sintético, dice él, o el mundo ficcional o el mundo ludoficcional de The Elder Scrolls, ¿sí? Dice, justamente vemos que son dos ejemplos distintos. Entonces acá tenemos el bowl de Elder Scrolls 5 Skyrim, como se ve. Dice que la captura fue tomada por el autor. Y acá dice que tenemos un bowl de Elder Scrolls 3. Si nosotros miramos esta comparación, el bowl de Elder Scrolls 5 y el de Morrowind, Elder Scrolls 3, quizás encontramos mayor significación si comparamos la figura 1.3, que es cerámica de la primera, de la era de temprana, ¿sí? O si miramos pues una cerámica de la era de tardía. ¿Qué es lo que pasa? Naturalmente un videojuego como Skyrim y un videojuego como Morrowind, un videojuego como en general de Elder Scrolls, ¿sí? Tienen estas tazones, estos bowls como decorados, es decir, no son parte del objeto fundamental del juego, lo hacen de una manera orgánica dentro del mismo juego, pero no es a lo que más le prestan atención, ¿sí? ¿Por qué no es a lo que más le prestan atención? Justamente porque crear cualquier objeto en el diseño de un videojuego gasta recursos, no solamente para crearlo, sino para que el juego corra fluidamente. Así que la gran tarea es cómo hacemos para que el juego corra de una mejor manera, ¿sí? Gastando los menos recursos. Lo que nosotros podríamos mirar es más bien la estrategia de diseño que hay a la base. Por ejemplo, hoy en día, donde los videojuegos terminan siendo muchísimo más pesados por las texturas del mundo abierto, etcétera, justamente por los desarrollos técnicos y tecnológicos que hoy en día gozamos para diseñar videojuegos, pues podemos tener otro tipo de técnicas para hacer estos tazones. Por ejemplo, antiguamente, no estoy muy seguro en el caso de Morrowind, habría que entrar a indagar, un objeto en el juego era realmente eso, un objeto, y las veticas que uno veía en el juego eran veticas que se le hacían en el objeto, eran veticas que se le hacían al objeto. Hoy en día no, hoy en día son más bien, hagan de cuenta que esto es como una especie de papel de colgadura. Se crean un dibujo del diseño, digamos, de los patrones que va a tener cualquier objeto, ¿sí? Y ese diseño se crea bien sea en Blender o en 3D Max o en cualquier programa adecuado, ¿sí? Y se exporta como una máscara. Realmente lo que nosotros estamos haciendo luego es proyectando esa máscara en el objeto, pero es una proyección y eso es una tecnología maravillosa. De hecho, ha sido tan buena que saltó del videojuego a la industria cinematográfica, o de las series de televisión. The Mandalorian, esta serie de Star Wars, y ahorita la nueva saga de The Witcher y demás. La nueva sesión, temporada de The Witcher ha utilizado eso. Se proyectan, se hacen proyecciones de escenarios grandísimos. No solamente se trabaja ya sobre pantalla verde, sino que se trabaja realmente sobre proyecciones, y los actores entonces tienen una mayor una mayor, ¿cómo lo podríamos decir? Una mayor interacción, mayor vínculo con el escenario en el que están trabajando, pese a que se trate justamente de una proyección, no de una fórmula, no de una forma que está ahí. Es decir, cuando grabaron a New Hope en Guerra de las Galaxias, el episodio 4, tuvieron que irse a Túnez a grabar The New Hope, ¿sí? Y allá pues porque es un desierto y así se supone que es Tatooine y demás. Cuando en The Mandalorian va a Tatooine, pues los personajes no salieron del estudio de grabación, ¿sí? Todo se hizo desde ahí y sin embargo se ve increíble. Naturalmente se ahorran en gastos, lo cual contribuye mucho en contexto de una pandemia, pero digamos que son otro tipo de técnicas. Yo creo que ahí vale la pena hacer un ejercicio de archeogaming, repito, no tanto como al bowl en Skyrim y al bowl en Morrowind, sino a la técnica con la cual se estaban haciendo estos bowls, ¿sí? Ahora,
Pues yo no soy un arqueólogo profesional, pero repito, creo que si entiendo el punto de lo que está diciendo el profesor Reinhardt, creo que esto podría ser un mejor ejemplo. Habría que mirarlo un poquito, ¿no? Bueno, les voy a poner acá una comparación que me parece muy buena. Dice que los jugadores pueden decir difícilmente cuando un juego es producido difícilmente a partir de pueden decir fácilmente cuando un juego es producido típicamente a partir de sus gráficas. Lo mismo puede ser dicho por los arqueólogos considerando las piezas de cerámica, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ciertos juegos, uno dice, uy, estos se muy 90s, estos se muy 2000, estos se muy 80s, pues un arqueólogo es capaz de decir lo mismo a partir de cerámicas, porque las cerámicas se conservan con relativa facilidad, etcétera, etcétera. Pero pues respecto también a ciertas cosas, no sé, como diseños arquitectónicos, la orientación de las estructuras también arquitectónicas o los planos de un pueblo, todo ese tipo de cosas habla de momentos en la historia. Y de la misma manera, repito, y la comparación es buenísima, que un jugador puede fácilmente decir de qué momento es un juego. Un arqueólogo puede decir de qué momento es en este caso, repito, una pieza de cerámica, pero en general aquello que nosotros estamos encontrando. Entonces esto nos muestra que no es tan extraño esto que nos está pasando, ¿no? Y esto que nos está pasando, repito, tiene que ver justamente con cómo el pasado reciente resulta significativo en tanto pasado para nosotros. Pone el ejemplo de Final Fantasy, es un ejemplo parecido al que habíamos tocado ya con el Bowl de Skyrim, así que me lo voy a saltar. Y él llega acá a una conclusión, ¿sí? de este apartado, que nos va a caracterizar al jugador como arqueólogo, ¿no? Entonces nos dice que bueno, el hecho de hacer versiones está amarrado al tiempo y el jugador en tanto arqueólogo está en una posición única, ¿sí? Para, digamos, poder viajar atrás, ¿sí? A cuando él por primera vez jugó un cierto juego, comparado esto con el contexto plenamente humano de jugar tal juego antes o después de que una versión haya salido. Lo había puesto ahorita a propósito del juego de Metro 2033 y se podría poner por ejemplo con Minecraft a propósito del juego que pusimos. La primera vez que salió Minecraft, ustedes saben que fue un diseño experimental, que básicamente era un tipo jugando un poco con programación, y poco a poco pues fue creciendo hasta que al final pues ya se volvió un juego y pues lo compró Microsoft por millones de dólares, etc. Y bueno, y es el fenómeno que actualmente es. Pero cuando uno miraba las primeras versiones de Minecraft, que por ahí hay unas versiones online gratuitas, realmente no es un juego, es un juguete. O sea, no hay objetivos, es un mundo más o menos armado, pero al carecer de objetivos pues tiene que ver básicamente con la interacción que tú tengas con él. Y bueno, oye, se podrían hacer cosas interesantes, pero da una extraña sensación, uno, de soledad, no había nadie, no había aldeanos, no había nada, y dos, pues tampoco era muy claro qué había que hacer. Como juguete era chévere, ¿no? Porque pues uno podía hacer cosas, no tantas cosas como hoy en día. No estaba el material rojo, no se podía programar como hacen hoy en día, que hacen calculadoras y demás. No, básicamente era algo como para hacer pues eso, Minecraft, para hacer crafting. Es decir, para coger recursos y transformarlos en cosas. Hacer ese ejercicio comparativo nos vuelve a poner en perspectiva con tiempo presente, pasado reciente, pero pasado, ¿sí? Y en tanto pasado reciente, nosotros podemos tener una mirada arqueológica que aún así nos muestre cuán significativo ha sido algo que a veces en la obviedad de nuestro presente, en la plena inmediatez, simple y llanamente no lo vemos. Hay cosas que nosotros vemos de los pasados remotos como maravillosos, sugerentes, etcétera, porque no nos son inmediatos, ¿sí? Justamente porque hay una mediación de la búsqueda arqueológica, una mediación de la reconstrucción histórica del contexto, una mediación de una serie de elementos. Acá lo que nosotros tenemos es casi una inmediatez del tiempo presente, es decir, uno dice, yo me acuerdo, yo era chiquito, y justamente eso parecería que no hay una distancia temporal lo suficientemente válida para que yo pudiera hacer un ejercicio arqueológico. Y lo que él está diciendo es, siempre la hay. Esto nos abocaría a una reflexión filosófica sobre el tema de la temporalidad, pero vamos a dejarlo de ese tamaño, no nos vamos a poner ahorita acá con el tema del tiempo, porque pues, bueno, el tiempo en filosofía es un gran rollo y, en fin, todos los filósofos habremos dicho cosas y todavía no lo hemos resuelto, ¿no? En el fondo podríamos entonces decir
ya para ir cerrando este apartado y justamente llegar al ejemplo de Pokémon Go que está en la siguiente página, nos dice, mira, en términos generales, podemos decir que la arqueología o la pregunta del arqueogaming consiste en cómo estudiar, ¿sí? En estudiar cómo un simple juego ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo cual es una pregunta arqueológica, es decir, cómo los cambios han transformado X dispositivo a lo largo del tiempo, como X dispositivo ha significado distintas cosas, es decir, ha cambiado en su significado a lo largo del tiempo, etcétera, ¿sí? Si nosotros vemos los juegos digitales como artefactos, la cronología es suplementada, en este caso es complementada por la tipología. Y pues justamente acá es donde nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos estandarizar una tipología de objetos y de variantes, e incluso necesitaríamos una especie de tipología de videojuegos. Eso es una pregunta maravillosa. Pongo un paréntesis. Mi tesis doctoral fue sobre un texto de Dilthey que se llama tipos de visión del mundo y su aplicación a los sistemas metafísicos. Es un texto que yo he trabajado y me gusta mucho, y tradicionalmente ahí es donde Dilthey habla de las tipologías o las concepciones del mundo, o los tipos de concepción del mundo. Pero Dilthey mismo se da cuenta que toda tipología tiene un límite, porque las tipologías tratan de ser omniabarcantes, es decir, si yo establezco una tipología trato de abarcarlo todo, pero debe haber un criterio bajo el cual yo tipifico. Ese criterio está siempre por fuera de la tipificación. Eso en disciplinas históricas no tiene problemas, porque pues yo puedo tipificar, no sé, a partir del uso. Entonces a partir del uso puedo tipificar ciertos objetos, no sé, cerámicas por ejemplo, o lo que sea, ¿sí? Como usos domésticos, usos rituales, usos funerarios, etc. Pero cuando nosotros llegamos a un nivel filosófico, incluso el criterio trata de estar metido dentro de cada tipología. Es decir, el idealismo es idealista porque utiliza criterios idealistas. El problema es que ahí el contenido del tipo está tratando de justificar el criterio, y eso es un rollo. Dilthey mismo lo sabe, y cuando nosotros hoy en día hacemos tipologías porque las necesitamos, vale la pena recordar lo que Dilthey decía. Dice, toda tipología es necesaria, pero ninguna tipología es definitiva. Es decir, las tipologías están justamente para explicar lo que hay, pero eso no quiere decir que no puedan haber otro tipo de tipologías, o, pongámoslo entre comillas, tipologías mejores. Tipologías de videojuegos hay muchas. Entonces podemos decir que hay videojuegos de aventuras, RPGs, hay videojuegos como género Souls, ahorita Elden Ring que está en furor, juegos shooters, juegos de simulación, de estrategia, etc. Sí, son tipologías que nosotros entendemos, pero los criterios de estas tipologías son un poco raros, ¿no? A veces tienen que ver con la narrativa, a veces tienen que ver con la mecánica, a veces tienen que ver con si son cooperativos, si son single player, y a veces simple y llanamente nos damos cuenta que estamos mezclando una serie de criterios, pero mira, no importa, estamos hablando de tipologías. La llamada de atención que nos hace acá el profesor Andrew Reinhardt es el arqueogaming tiene que, digamos, no tiene, pero le convendría pensarse ciertas tipologías de juegos a partir de un ejercicio arqueológico, o en particular de sus objetos. ¿Sí? De los objetos que aparecen en los videojuegos y de las variaciones que nosotros vamos a revisar acá, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues tiene pleno sentido. Que vamos a revisar acá, es decir, con las que uno juega cuando uno está revisando. Para hacer estas tipologías dice que podemos reconstruir tres conceptos de tiempo: un concepto de tiempo físico, uno mundano y uno tipológico, mundano o tipológico, y uno intersubjetivo. Eso es sugerente, vamos a dejarlo de ese tamaño, repito, no porque no me parezca importante, creo que es clave y llamativo, pero la discusión que hay en torno al concepto de tiempo desde una perspectiva en filosofía es muchísimo más, ¿cómo lo podríamos decir? No es tan funcional, y acá la propuesta arqueológica lo hace de manera muy funcional. Entonces me gusta porque pues él dice, mira, básicamente nosotros podemos tomar el tiempo de esta manera, o sea, como un tiempo físico, o sea, como una linealidad, una especie de tiempo mundano tipológico, o incluso una forma más significativa, un tiempo intersubjetivo, y podemos movernos por ahí. Y yo digo, sí, estamos de acuerdo. Podríamos reflexionar un poco más allá, pero repito, vamos a dejar ahorita la pregunta por el tiempo un poco entre paréntesis, para no pisarnos acá, para no confundirnos entre lo que pueda ser tiempo e historia y demás. Bien,
Miremos qué es lo que pasa justamente con el ejemplo de Pokémon Go. ¿Por qué me llama tanto la atención? Y no solamente a mí, sino al autor. Y el autor dice, los videojuegos han creado una experiencia llamativa, maravillosa, y que no se le ha prestado la suficiente atención y vale la pena prestarle la atención que requiere. Y dice, mira, una realidad histórica blended, o sea, como superpuesta, Pokémon Go, ¿sí? Los sitios arqueológicos e históricos deploy la realidad virtual y AR, no, la realidad aumentada, ¿sí? Como, digamos, bueno, básicamente lo que nos está diciendo acá es que la realidad aumentada dota de nuevos valores a la realidad física, a la realidad empírica, digámoslo así. Y pues eso resulta muy significativo, muy significativo, porque tradicionalmente lo que los arqueólogos y en general todas las ciencias históricas han tratado es, repito, en términos muy de presencia con lo que ha habido en un terreno, lo que ha habido en un lugar. Entonces nosotros excavamos, miramos, revisamos, hacemos consulta archivos, bibliográfica y demás, y descubrimos presencias. La realidad aumentada también nos habla de presencias, pero nos habla de presencias que no dejan rastros, pero aún así son presencias significativas. El ejemplo es Pokémon Go. Sí, entonces nos dice que el ejemplo de Pokémon Go es sugerente. Es una aplicación de realidad aumentada que salió en el 2016 para smartphones, Android, iOS, free to play, 160 megas, podía pedir más, pedía muchísimos más. Y bueno, este juego pues fue hecho por la compañía de Pokémon, Niantic Incorporated, y pues también utilizó otra gente que les ayudó a hacer el asunto, ¿sí? Y dice, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que llama tanto la atención de esto? ¿Sí? Dice, los arqueólogos, ¿sí? Who Game Immediately Wonder, que reflexionaron inmediatamente sobre el juego, si Pokémon Go podía atrapar o, digamos, ¿sí? Atrapar, catch to catch, ¿sí? O llegar a sitios históricos. Y él cuenta su experiencia personal. Dice, mira, cuando yo empecé a jugar, ¿sí? Yo conocí un par de sitios que estaban a unos pocos minutos caminando o manejando de mi casa, ¿sí? Alguna vez visité uno, pero no había visitado otro, ¿sí? Dadas las posibilidades que Pokémon da en términos de la cercanía, me dio una excusa para salir a caminar en mi propio pueblo. Y esto sucedió y fue maravilloso. Sí, hay un marker, sí, pues hay como una marca, marker, sí, cerca de mi casa, la cual no había visitado aún, incluso después de vivir acá por más de 5 años, que conmemora la ruta de George Washington, sí. Y bueno, siguiendo el día 3, el 3 de enero del 77. Y él dice, mira, este sitio estaba ahí y sin embargo, pese a que estaba ahí, no era un lugar, bueno, volvámoslo a decir, es decir, no había tenido ni la significación que tenía. Puede que fuera un nombre en el mapa, pero ni siquiera para el autor había sido un aspecto significativo para llegar hasta allá. Un juego como Pokémon Go, en el cual nosotros tenemos una realidad aumentada, ¿sí? No sé si ustedes hayan jugado Pokémon Go, yo lo desinstalé cuando cambié de celular y no lo he vuelto a instalar, de hecho no sé si todavía funcione, pero Pokémon Go es un juego interesante en el que nosotros vamos cazando Pokémones, digamos en un contexto de realidad aumentada, y esa realidad aumentada está basada justamente en nuestros lugares específicos donde nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, a él le llama acá la atención, ¿sí? Que aparece un pitway, ¿sí? Sobrepuesto, ¿sí? Nuevamente la idea del blended, del palimpsesto, ¿sí? sobre la placa, sobre la marca, ¿sí? En Robbinsville, New Jersey, ¿sí? Durante una salida de Pokémon. Entonces nosotros podemos leer, hagámosle un poquito de zoom, dice que esta fue la ruta de la marcha de Washington por la noche desde Trenton hasta Princeton, y la victoria de enero 3 del 77. Pero lo que tenemos encima es un Pokémon, ¿sí? Y un Pokémon que pues vamos a coger con una Pokébola. Yo tengo por ahí mi Pokébola a la mano, nunca salgas sin ella. Entonces, oye, si uno nunca sabe dónde aparecen Pokémon. Entonces, cuando nosotros miramos justamente este palimpsesto que se establece del mundo virtual o de la realidad aumentada con el mundo empírico, pues estamos teniendo un nuevo escenario arqueológico que puede que se haya presentado antes, pero es que esta es la primera vez que tenemos herramientas para estudiarlo y reconstruirlo de alguna manera, ¿sí?
Naturalmente los antiguos griegos, los antiguos egipcios, mayas, aztecas, incas y demás pueden haber tenido estrategias de proyección de elementos sobre otro tipo de, no sé, sobre los templos, sobre las columnas, sobre las paredes. Sí, eso pudo pasar o de hecho pasó. El problema es que es difícil rastrear eso a menos que hayan testimonios. Hoy en día nosotros hemos tenido esos testimonios y no solamente tenemos los testimonios, tenemos la aplicación, tenemos el juego. Y en ese sentido, pues podemos hacer un ejercicio reconstructivo de aquello que no estando ahí, el Pokémon, aparece como un espectro, ¿sí? Aparece y resulta significativo, ¿sí? Y de paso, pues reencanta o le da una dimensión diferente al espacio en el que está. Dice que, bueno, que no era muy difícil conseguir estos Pokémones, pero tampoco era muy difícil llegar alrededor de sitios históricos jugando Pokémon Go. De hecho, hubo un par de problemas porque alguna vez, sobre todo jugadores europeos, se vieron en la situación de que algunos Pokémones aparecían o en sitios, digamos, religiosos o de culto, capillas, iglesias, ermitas, etcétera, sí, u otros aparecían en sitios pues privados o pues sí, privados. Entonces digamos que, y pues más de un joven, sobre todo eran adolescentes, los, pues llegó la policía y los capturó por invasión de la propiedad privada o por interrumpir rituales o ritos litúrgicos, ¿sí? de distintas tradiciones religiosas, a los cuales no correspondían justamente por estar cazando Pokémones en alguna catedral medieval, ¿sí? Entonces dice, eso se fue ajustando con el tiempo, ¿sí? Y él dice, bueno, finalmente el juego es menos invasivo que el geocaching, ¿sí? A saber porque no hay una especie de geotrash. El geocaching era un juego que surgió desde que empezaron a ser conocidas y famosas las coordenadas GPS, donde básicamente yo enterraba un tesoro, pues no sé, lo que sea, galletas y café y cualquier cosa, bueno, que se pudiera consumir después de un cierto tiempo, en una zona, compartía las coordenadas en internet. La gente que vivía en el sector o que llegaba por acá llegaba y se podía llevar lo que encontraba con la condición de que dejara algo más o menos parecido, ¿sí? De un valor parecido, y que lo volviera a esconder de tal manera que pues otros geocachers, o sea, bueno, sí, personas que practicaran o que jugaran el geocaching, pues pudieran encontrar también algo y a su vez pudieran dejar algo. Pero eso pues termina dejando un geotrash, ¿no? Ahorita, justo antes de que arrancara la pandemia por COVID, se puso muy de moda a nivel mundial, por lo menos en Occidente, la aplicación de Randonáutica. Hace rato no la veo. Bueno, hasta al año pasado me invitaron a hacer un Randonáutica y es básicamente lo mismo, solo que pues no hay nada específicamente que encontrar. Bueno, hay gente que, porque ya no tiene que ver con que alguien haya escondido algo, sino que se supone que son energías, entonces uno puede encontrar o un tesoro o un muerto o algo significativo, en fin, pueden ser formas, es una o sea, formas de simple y llanamente de darle un sentido virtual a un espacio real y hacerlo transitable en otros términos, ¿sí? Listo. Naturalmente, lo que acabamos de decir, el juego no estuvo exento de problemas éticos. Los jugadores debían ejercer tacto y tener pues sentido común mientras jugaban, ¿sí? Y pues acá apareció algo de lo que les decía, que pues en algún caso apareció un Pokémon en el Museo del Holocausto y pues bueno, fue un poco escandaloso. Y él dice, oye, mira, podríamos hacer toda una reflexión de los arqueólogos sobre Pokémon, ¿sí? Por estas y otras razones, ¿sí? El lanzamiento de Pokémon Go polarizó a los arqueólogos, ¿sí? Algunos aceptaron el juego como una forma de acercar a la gente a los sitios, ¿sí? A los sitios históricos, mientras que otros lamentaban que solamente fuera mediante un juego que la gente pudiera llegar a esos sitios tratando de coger monstruos ficticios, ¿no? En una conversación con Cornelius Holtorf en agosto 10 del 16, yo le pregunté cuáles eran sus pensamientos sobre Pokémon Go, ¿sí? Y la herencia cultural que ello implica. Él dijo, oye, mira, no he jugado realmente Pokémon, o no soy un gran usuario de celular, pero él replicó y pone acá como 3 puntos que son significativos. Primero,
La cultura, los fenómenos culturales populares como Pokémon Go expresan evidentemente las necesidades y los deseos de la gente, ¿sí? Que no deberían ser, pues digamos, simplemente esquematizados o simplemente pasados por alto. La arqueología pública es mucho más que la educación acerca del pasado, y Pokémon Go no debería exclusivamente ser juzgado en servicio del aprendizaje o del... pues sí, básicamente el aprendizaje, ¿sí? O de una motivación al mismo. Y Pokémon Go muestra un camino novedoso en el cual los nativos digitales se comprometen o se vinculan con los espacios. Y eso es algo que resulta muy significativo. Cuando, pues yo no sé si, no creo que entre dentro del concepto de nativo digital. Hay distintas fechas, tradicionalmente se ponen a la gente que viene del 2000 para acá. Yo soy del 81, nací un poco antes. Pero no obstante, digamos que es un término un poco amplio y termina designando, digamos, unas fechas un poco borrosas. Recuerdo hace mucho tiempo cuando fui a San Francisco. Fui a San Francisco en el año del 2011, 12, creo que fue en el 11 si mal no estoy. Fui en el año del 2011 y yo había jugado Grand Theft Auto San Andreas. Yo me conocía San Fierro de cabo a rabo, sus edificios, sus calles, sus cosas. Y llegué a San Francisco y dije como, empecé a reconocer en el mundo real espacios del mundo ficticio. Naturalmente el plano de San Andreas, sobre todo la ciudad de San Fierro, no corresponde uno a uno con San Francisco, pero oye, hay referencias clarísimas, ¿no? Las calles, esta calle que serpentea, las torres, el muelle, en fin. Y hay un momento en el que da la sensación justamente de que una perspectiva virtual se sobrepone al mundo real. Ahora, eso no es una experiencia únicamente nuestra, digamos, de nativos digitales o gente que juega videojuegos en el mundo, en el siglo XX, XXI, etc. No, es una experiencia de cuando alguna representación imaginativa brinda sentido a una experiencia del lugar. Hay una anécdota muy muy famosa de Freud, cuando Freud visita la Acrópolis en Atenas y dice, vaya, es tal cual como nos lo habían enseñado en la escuela. Es decir, no se necesita, digamos que eso, incluso Freud mismo vuelve un par de años después sobre ese asombro, y él dice, ¿por qué me asombró tanto esto? Y pues bueno, la respuesta que él da en el orden del psicoanálisis pues va por su lado, pero lo que él va a mostrar es justamente la potencia que tiene, la potencia de significación que tiene el plano figurativo e intelectivo sobre la experiencia física y pues en este caso la experiencia del espacio. Y es algo que el profesor Holtorf pues realza. Yo no he leído a Cornelius Holtorf, pero me han dado muchas ganas de leerlo, sobre todo porque parece que es un autor muy querido por Andrew Reinhardt, y sobre todo porque en el segundo capítulo lo va a citar bastante y tiene unas ideas que a mi juicio son maravillosas. Pero bueno, eso lo vamos a ir mirando con calma. Nos quedan 5 minutos. Yo creo que apenas podemos terminar ya este capítulo, que nos quedan 2 páginas. Él va a decir, bueno, ¿por qué Pokémon Go fue tan maravilloso? O sea, ¿por qué fue tan exitoso? Y dice, mira, primero, Pokémon Go está construido sobre una franquicia, una marca que lleva más de 20 años, ¿sí? Pues jugando, ¿no? Entonces digamos que millones de personas conocen lo que es Pokémon y obviamente pues les interesa. Segundo, la mayor parte de la población, ¿sí? Digamos, tiene la posibilidad de tener smartphones o tablets con GPS, lo cual pues es la condición técnica para jugar Pokémon Go. Tercero, hace parte de la naturaleza humana explorar y descubrir. Cuarto, Niantic, que es la empresa del juego, que hace el juego, ¿sí? Ya había creado juegos exitosos de realidad virtual. Ingress, ¿sí? El cual estaba pues también construido sobre este tipo de experiencias y demás, ¿sí? Así que lo que pueden aprender los arqueólogos del éxito de la realidad aumentada, del desarrollo de la realidad aumentada en orden para promover experiencias me enredé. Otra vez, lo que pueden aprender los arqueólogos de la realidad aumentada para que ellos mismos puedan utilizar estos elementos para un ejercicio arqueológico es lo siguiente, ¿sí? O dicho más fácil, ¿qué puede aprender la arqueología de la realidad aumentada? 1. Conocer la audiencia. 2. Conocer los sitios. 3. Establecer vínculos de comunicación.
Eso lo va a mostrar fuertemente el autor en el segundo capítulo, que vamos a leer ya la otra sección. Dice, hay parece que hubiese una barrera entre la arqueología y el público, porque el público, los que no somos arqueólogos, no salimos de Indiana Jones, Lara Croft, Nathan Drake y de pronto un par de ejemplos más al aire, y quizás algo de las noticias y lo que aparece en History Channel o algo en la televisión. Y él dice justamente ahora dice, no es del todo negativo, pero eso lo único que muestra es que se necesitan más canales de comunicación, y esto pues nos da un canal de comunicación que puede ser como muy bueno, ¿no? Engage, ¿no? O sea, como gancho, llamémoslo así, como, sí, una forma de compromiso, no tanto, ¿no? De engage, ¿no? De estar ahí metido. Sí, justamente porque permite a los usuarios de este tipo de tecnologías otros caminos de interpretar los sitios, pero sin penalizar, ¿sí? la información que pues ellos de una u otra forma tengan o pues conserven tanto en sus aparatos como en sus visitas, ¿sí? Naturalmente la marca, obviamente, pues, es decir, la marca vende mucho, ser realista, ¿sí? Una aplicación no va a salvar tu sitio, pero lo hace o debería darle, pero lo que sí hace es darle valor a él, ¿sí? Y ser jugable, ¿sí? Es una experiencia o es una, digamos, hace parte de la naturaleza humana explorar y descubrir, ¿sí? Si una aplicación de realidad virtual llega a ser un juego o si no, lo que es importante es que se incluyan historias humanas. La narrativa es el gancho más importante de las cosas, pues para que la gente visite un lugar. Y bueno, eso nosotros lo sabemos, ¿no? Desde la Edad Media, cuando se contaban que en ciertas iglesias estaban ciertas reliquias, así fueran falsas, e incluso hay testimonios de gente que sabe que eran falsas, pero pues no importa, había que ir. Todavía hoy en día se siguen haciendo, ¿no? La famosísima peregrinación de el Camino de Santiago hasta Santiago de Compostela, que atraviesa un cuarto de Europa, etcétera. Sí, creo que sale desde cerca de Colonia en Alemania y llega hasta Santiago de Compostela, no recuerdo bien. Pues es básicamente eso, ¿no? O sea, es una experiencia de un camino que termina nutriéndose por las historias de peregrinos, gente que lo ha hecho a lo largo y el ancho de los siglos, y todavía se sigue haciendo, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, hoy en día, eso es algo que ha entendido muy bien Disney, ¿sí? Disney ha creado espacios con historias. Entonces abrieron el parque de Star Wars, ¿sí? Este no es Disney, creo que es el de Universal que abrió Hogwarts. Y pues, oye, ¿quién no quiere estar en Hogwarts? ¿Quién no quiere estar en los escenarios de Star Wars? Pues obviamente ese tipo de formas llaman poderosamente la atención. Si hacerlos de manera física es difícil, pues hacerlos de manera de realidad aumentada quizás hoy en día sea más fácil. Y eso puede ser algo que la arqueología puede aprender de los videojuegos. Y en este caso, pues como lo acabamos de mostrar, también de Pokémon Go, ¿no? Termina diciendo acá una consideración en el marco de lo que está hablando, y es que dice, oye, Pokémon Go, ¿sí? Si nos ha mostrado algo, bueno, nos ha enseñado muchas cosas en muchos contextos, pero tiene una enseñanza muy significativa en una dimensión particular, y es que puede ser entendida como herramienta de promoción de la herencia local. Así que lo que pongo acá en nota al margen, dice, hubo eventos donde, ¿sí? Cientos de personas, ¿sí? descendieron a Chester para el evento, y en este evento básicamente con la excusa de ir a cazar Pokémones, pues hubo un paseo por las zonas históricas de la ciudad y por digamos los lugares importantes. Entonces son formas de invitar a que una población habite los espacios y conozca el sello del pasado que pervive en el presente, que en el fondo constituye pues un poco el núcleo de este ejercicio arqueológico, y pues en el caso de Pokémon Go, pues de Archeogaming. Bien, en conclusión, dice él, este capítulo se enfocó en la arqueología de los videojuegos en el mundo natural, en el mundo real, empezando con una excavación literal de juegos, ¿sí? Que se habían desechado, digámoslo así, como basuras, y que terminó, sí, con el desarrollo de entornos sintéticos vía la realidad aumentada. Para todos aquellos que deseen, ¿sí? To undertake archaeological investigation, que para todos aquellos que deseen llevar a cabo investigaciones arqueológicas, los espacios de los juegos
As we can make an effort to interpret the interpretation. Ok, básicamente que el ejercicio arqueológico que nosotros podemos hacer de los videojuegos va a hablar mucho de el impacto que nosotros como sociedad actual tenemos en el mundo. Es un poco lo que tiene que ver hoy en día con el antropoceno, que es una categoría que ha tomado cada vez mayor vigencia en las ciencias humanas, particularmente sociales también, y es que la edad en la que el hombre ha estado en la Tierra constituye en sí, bueno, no en sí misma, sino por sus efectos, una era geológica, ¿no? Bueno, eso tiene toda su teoría, hay muchísimo escrito sobre ello, valdría la pena también revisarlo, pero habría que mirar antropoceno y videojuegos. Yo creo que puede salir algún seminario, algo interesante por ahí, valdría la pena mirar algún libro sobre eso. Dice que el rol de los arqueólogos del pasado reciente es a menudo malentendido, ¿sí? Incluso dentro de la academia. ¿Por qué se estudia algo si es menos viejo que 50 años? En filosofía también pasa mucho. Nosotros estamos muy acostumbrados, porque a veces creo que es un tema más bien de hábito, de leer autores de la antigüedad lejana, Aristóteles, Platón, la modernidad clásica, Malebranche, Spinoza, Locke, Hume, Kant, ¿sí? E incluso del siglo XX, pero el siglo XX clásico, ¿no? Entonces uno lee Heidegger, Husserl, Habermas, pero filosofía se está escribiendo todo el tiempo, y de una u otra forma, es decir, quizás de los filósofos actuales, el más conocido y es el que uno más lee justamente porque hay un boom, es a Byung-Chul Han. Pero hay una cantidad de autores que han escrito en una cantidad o sea, pienso por ejemplo en el caso de América Latina, que tenemos facultades de filosofía enseñando una filosofía normalizada, o sea, no una filosofía heredera de las tradiciones religiosas, particularmente católicas, sino una filosofía normalizada. Ya llevamos más de 70, casi 80 años con ella, se han producido tesis, libros, publicaciones, y todavía no nos hemos desprendido un poco de esa idea de hay que leer lo remoto en el tiempo, por allá de pasados o de contextos clásicos, o lo remoto en el espacio, hay que leer a los extranjeros. Yo creo que esta reflexión del arqueogaming a propósito de la apropiación de los propios lugares tiene su eco, digamos, resuena con una consideración filosófica de que nosotros también deberíamos apropiarnos de nuestras propias lecturas, de lo que escriben nuestros propios colegas, de lo que nosotros mismos hacemos. Creo que eso es un valor agregado que podríamos reconstruir acá. Repito, quizás en una mixtura un poco extraña entre filosofía y arqueología, pero que vale la pena hacerlo. Bien, acá terminado la sesión de hoy, hemos terminado el primer capítulo. Vamos a arrancar la próxima sesión con el segundo capítulo, que se llama Jugando como arqueólogos, y pues naturalmente vamos a arrancar Lara Croft, Indiana Jones y demás. Pero bueno, eso es algo que vamos a mirar en la próxima sesión. Ya a las alturas de hoy, llevamos 7:35, correcto, ya llevamos más o menos casi 1 hora y media pasaditas. Para mí es un placer siempre estar acá con ustedes, me encanta charlarlo. Muchísimas gracias a Arqueología Urbana, que desde Chile nos ha estado dando su retroalimentación sistemática y su apoyo incondicional. Síganla en Instagram, la encuentran tal cual como Arqueología Urbana. Es un canal de divulgación sobre arqueología, y yo ahí me he enterado de unas cuantas charlas, y si uno se pone a leer el feed aprenden cosas de arqueología que, como ahorita estoy en modo arqueólogo, vale completamente, no voy a decir vale la pena, digo vale la dicha, de verdad, completamente recomendado. No, con mucho gusto, de verdad, me ha encantado tu contenido, y como te lo había dicho por privado, pero ahora creo que lo podemos decir, cuando terminemos la lectura del libro, me encantaría como sesión de cierre, pues que hiciéramos un Twitch juntos para charlar dos perspectivas de un mismo libro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco a futuro. Por mi parte no es más. De nuevo, muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo de estar acá. Muchas gracias a quienes van a ver este video posteriormente en YouTube. Por mi parte no es más. Les deseo una feliz semana. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Y hasta pronto.